Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta lectura bíblica que hacemos habitualmente en tu casa, invocando a la Santísima Virgen. Digamos juntos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Quiero felicitarte por todo el trabajo que has ido haciendo, leer la palabra de Dios. Recuerda esa promesa muy bonita que Jesús dice: el que guarda mis palabras. Al leerla queremos guardarla en el corazón. El que guarda mis palabras, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Mira qué gran cosa, haremos morada en él. ¿Has leído ya el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles? Tienes tu Biblia ahí. Si no, recuerda poner pausa y anda a buscarla. No tiene sentido si no vamos leyendo la Escritura. Para eso es este pequeño taller. Y es admirable cómo vivía esta primera comunidad, pero no todo fue así. No todo fue así. Por eso el capítulo 5 nos habla ya de algunos conflictos, algunos que pretenden engañar a los apóstoles, y es tremendo lo que les sucede. Ahí puedes leerlo. Pero siguen habiendo grandes prodigios que apoyan la predicación. Mira lo que dice el capítulo 5 en el versículo 12. Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Señales y milagros. Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón. ¿Ya? El pórtico es una puerta para entrar, para acceder a un atrio ahí en el templo de Jerusalén. Pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Vemos la primera nube que hace sombra. Ya el pueblo no se atreve a juntarse porque saben que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, están en contra de ellos. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra, los cubriera. ¡Qué increíble! También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos se sanaban. Eso es maravilloso. Vemos cómo la obra que realizaba Jesús, sanando enfermos, ahora es replicada por los apóstoles. La iglesia continúa la obra de Jesús. Pero ya las nubes se van juntando y el cielo empieza a ponerse nublado de frentón. Miren el 17. Entonces los sumos sacerdotes y los suyos, es decir, el partido saduceo, llenos de celo, hicieron arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. En ese escenario va creciendo la iglesia, nace en medio de las persecuciones. Por eso el concilio dice que entre la cruz y la luz va caminando la iglesia. Vamos a dejar de lado esas dificultades, te invito a que las puedas leer. Encontrarás esa frase preciosa que dicen los apóstoles: hay que obedecer a Dios antes que... Tú completas la frase porque lo vas a leer en el capítulo 5. Hay que obedecer a Dios antes que... Bien. Dedicaremos este día a analizar cómo fue creciendo el primer ministerio. Ministerio es servicio. San Pablo dice que la gracia de Dios se va tejiendo, se va repartiendo, distribuyendo en cada uno de los fieles a través de las junturas, de la médula, como usando el símil del cuerpo humano. Pero este cuerpo está dotado también de ministerios. Solamente tenemos hasta ahora los apóstoles, los 12 apóstoles. Pero vamos a ver cómo aparecen ahora los primeros diáconos en la iglesia. Vamos a dedicarnos a leer el capítulo 6. Dice así: por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
Es el primer comedor en la época de la iglesia, pero no el primero en medio de los judíos. Una de las obras de un judío piadoso era cuidar de los pobres y alimentar a las viudas. Y por eso crean este primer comedor, un comedor abierto, una olla común, diríamos hoy día, no sabemos bien. Y hay dos grupos, dicen los descendientes de griegos, de lengua griega, y los de lengua hebrea. Es el primer encuentro así formal del pueblo judío con el pueblo griego. Todos han hecho discípulos. Y hay un conflicto porque se distribuye más a uno, menos a otro. Es propio el conflicto humano cuando hay un grupo. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Se organizan los servicios, pero los apóstoles saben que su primera tarea es dedicarse a la palabra de Dios, el servicio a la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes, entre los discípulos, a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es principalmente la predicación. Nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles. Eso es notable. La comunidad de los discípulos elige a estos candidatos y los presenta a los apóstoles. Y estos, después de orar, les impusieron las manos. Ya aparecen los primeros signos de lo que se dirá después el sacramento de la ordenación, oración e imposición de manos sobre los candidatos. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaron la fe. Esteban, lleno de gracia y poder, el primero en la lista de los diáconos, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga de los emancipados, gente de Cirene y Alejandría, de Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y espíritu con que hablaba. Comienza la persecución de forma cruenta. Vamos a seguir con nuestra lectura en tu casa de todo este capítulo 6 y del 7 para descubrir qué le sucedió a este primer diácono, que además del servicio de las mesas, tenía también entonces el trabajo de predicar la palabra de Dios. En tu comunidad, en tu capilla, seguramente conoces un diácono, un hombre que acompaña al sacerdote o que celebra él mismo la liturgia de la palabra, algunos matrimonios o bautismos, que está llamado al servicio, ocupa una estola atravesada sobre el alba. Ese es un diácono y que muchas veces aparece en nuestra comunidad acompañado de su esposa. Es muy importante la familia de los diáconos. De allí vienen el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, los primeros diáconos. Te voy a dejar entonces en tu casa para que leas todo el capítulo 7 hasta el final, para continuar después juntos el camino de los apóstoles en Samaria y en otras regiones. Recuerda abrir tu escritura, invocar el Espíritu Santo y hacer lectura. Si te ayuda, subraya delicadamente tu Biblia o anota en un cuaderno alguna palabra, alguna frase, algún texto, para que puedas guardarla en tu corazón. Se decía de María la Virgen que lo que no comprendía lo guardaba meditándolo, pero no acá, meditándolo en el corazón. Que la Madre bendita te ayude entonces. Que tengas un buen día.